que salga del Señor Jesús y se perdió. Lo dijo porque lo dijo, porque se le ocurrió decirlo. No es eso. Nosotros en oportunidades sí fallamos. Ay, me equivoqué. Uno encuentra eso en la Escritura acerca del Señor Jesús. Es un poder en acción dirigido con un propósito. Ese propósito que Él tiene con nosotros, finalmente, Juan 3:16, ¿cuál es? El amor, de tal manera que dio a su Hijo, y está relacionado con el servicio. Si no hay amor, ¿cómo expresa autoridad a la manera de Dios? Expresar autoridad a la manera de Dios tiene que ver con el servicio, necesariamente. Así es que vamos a continuar con este mismo tema. ¿Qué hicimos la reunión pasada? Hicimos una comparación entre Isaías capítulo 61 y Lucas capítulo 4. ¿Por qué? Porque es el inicio del ministerio del Señor Jesús en Lucas capítulo 4. Allí comienza. Lo que Él dice en la sinagoga, cuando le dan el rollo para leer, está en Isaías. Él debía leer lo que dice en Isaías, pero él no leyó todo lo que decía en Isaías. Leyó solamente una parte, otra parte no la leyó. ¿Quieres colocarla? Dice Isaías: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió. Y Lucas dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Lo que el Señor Jesús dijo estaba escrito en Isaías. Lo que Isaías dice es una profecía, es un presente de Dios, pero para nosotros es el futuro. Y ese futuro sigue siendo el presente de Dios. Era el anuncio de ese libertador, de ese Mesías, de ese Salvador que todos estaban en ese tiempo esperando. En el siguiente versículo Isaías dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El Señor Jesús, cuando lee allá en Lucas, dice: para dar nuevas a los pobres. El siguiente: a vendar a los quebrantados de corazón. En Lucas dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso ya lo expliqué en la reunión pasada. Si usted quiere más, pues busca en la página la enseñanza. A publicar libertad a los cautivos, dice en Isaías. El Señor Jesús dijo: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Adicionó algo que lo toma de Isaías 29:18, 35:5. Hay dos versículos. Él lo toma de ahí prestado y lo anuncia. ¿Por qué? Porque así lo hizo el Espíritu Santo en Jesús, que tomara de esa manera. En Isaías dice: y a los presos apertura de la cárcel. En Lucas dice el Señor Jesús: a poner libertad a los oprimidos. Lo toma de Isaías 58:6 también. En el versículo 2 de Isaías dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En Lucas, en el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí viene la última frase: y el día de la venganza del Dios nuestro, dice en Isaías. Hay más, pero lleguemos hasta ahí por ahora. ¿Y qué dice Jesús en Lucas? Pues no dice nada. Él se queda callado. ¿Por qué? El día de la venganza del Dios nuestro. Hay una parte de Isaías, son más versículos, hay una parte de Isaías que él definitivamente no la lee. Del capítulo 61, del 2b, hasta Isaías 61:7, él no lee eso. Y el día en que nuestro Dios se vengará, debía haber leído todo eso. Bueno, eso estaba en el rollo. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes. Termina la última parte diciendo: su alegría será eterna. Todo eso que están viendo allí, el Señor Jesús no lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? ¿Cómo comienza esta parte? El día en que nuestro Dios se vengará.
Jesús no vino a vengarse, ¿o sí? No. Ellos estaban esperando un libertador, al Mesías prometido, pero a la manera de ellos, como veíamos en el tiempo de alabanza. Una mente que no ha nacido de nuevo, pues es una mente que tiene la influencia de un pensamiento diferente al pensamiento de Dios. Pero una mente que ha nacido de nuevo, pues es permeada, es influenciada en amor con la sabiduría de Dios, y es el pensamiento de Dios. Así es que el Señor Jesús, guiado por el Espíritu Santo, no anuncia nada de todo esto. No lo dice, aunque estaba escrito en el rollo. Él no vino a vengarse. ¿A qué vino Él? A consolar. Muy bien, me eligió para consolar. Eso sí, está escrito en la palabra. Él vino a consolar. Y esa palabra es para hoy. Lo que está en rojo no era para ese tiempo. Lo que está en azul es para este tiempo. ¿Vino a consolar? Sí, sabemos que sí. A los que están tristes. Y si hoy usted está aquí, y su mente también está aquí, su espíritu está aquí, pues esta palabra es para cada uno de nosotros. Para algunos será nuevo, para otros es reconfortante recordar que Jesús vino para consolar al que está triste, al que está afligido. Aceite de alegría en vez de luto. El aceite tiene que ver con el Espíritu Santo. Alegría, gozo del Espíritu Santo en vez de luto. No quiere decir que no haya dificultades, no quiere decir que no haya problemas. Y lo vamos a ver hacia el final. Hay problemas, claro que sí, pero puede haber gozo. Vestido de alabanza en vez de espíritu triste. También lo vamos a ver ahora con la samaritana, cómo la samaritana salió de su tristeza, de su dolor, 5 maridos has tenido. Vamos a ver cómo ella salió de allí. Y a eso vino Jesús. Ellos serán llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. Robles de justicia está hablando de árboles, está hablando de hombres y mujeres con raíz fuerte que se sostiene. Un árbol, un roble, es un árbol que tiene raíz que lo sostiene durante mucho tiempo. Y no es un árbol que nazca como así dando vueltas, es un árbol vertical. Él lo escogió por algo, para referirse a la justicia. Él nos enseña a nosotros, desde la Escritura, a ser verticales, justos, por donde quiera que vayamos. No es hacer equilibrados, es hacer justos, verticales. El albañil que levanta los muros de construcción coloca una plomada para mirar si hay algún elemento que esté por fuera un poquito. Si está por fuera, la plomada llega y choca y se golpea. Que meterlo y sigue bajando la plomada. Él espera que seamos nosotros así, y a nosotros nos va a pasar una plomada. Es decir, su justicia en la persona de su Hijo la pasó. Por eso hemos sido justificados, y al ser justificados somos vistos delante de Dios sin pecado, totalmente borrado el pecado, no descubierto, borrado por completo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se llevó esas imperfecciones que estaban ahí, Él se las llevó con su amor. Así es que a eso vino el Señor Jesús. Planta gloriosa del Señor. Bueno, está hablando de dar fruto. El Evangelio de Juan dice, nosotros somos como los pámpanos. Nosotros, los pámpanos llevan fruto, y dentro de ese fruto hay una semilla que sigue dando más fruto. Estamos llamados a reproducir el pensamiento de Dios, a transmitirlo a otros, porque eso es lo que hace finalmente la semilla. Reconstruir ruinas y restaurar ciudades. Reconstruir ruinas. Tenemos la capacidad que viene de parte de Dios
para poder ser consejeros de nuestros hijos, de la pareja, de los más cercanos, de aquellos que no conocen a Dios, que vienen, como dice la Escritura ahí en Isaías, en ruinas. ¿Qué son ruinas? Algo que una vez estuvo y se derrumbó completamente. Algo que estuvo muy bien hecho, levantado, construido en Génesis capítulo 1 y 2, en el capítulo 3 y en adelante, se derrumbó. Y así llegamos nosotros al mundo, nacidos de papá y mamá, en ruinas. Pero también habla de ciudades. Ya ciudad no habla de personas, habla de multitudes, habla de muchos, está hablando de generaciones completas. Mira, el llamado para nosotros como creyentes es muy amplio. Solos no podemos, necesitamos el cuerpo de Cristo, necesitamos la iglesia del Señor, necesitamos unirnos unos a otros. Nosotros aquí como comunidad, ¿verdad?, necesitamos unirnos unos con otros, trabajar en equipo. Solitos no vamos a hacer influencia para nadie. Necesitamos el equipo. Aquí está en la bendita palabra de Dios. Usted nota los dos últimos párrafos en rojo y uno en blanco. Esos dos párrafos en rojo, extranjeros se pondrán a cuidar los rebaños de ustedes, los hijos de los extranjeros trabajarán en los campos y viñedos de ustedes. Eso está escrito en Isaías. Jesús no leyó nada de esto todavía. Lo que está en blanco dice: a ustedes, con letra negra, a ustedes se les llamará sacerdotes del Señor y siervos de nuestro Dios. Sí. Y la siguiente parte: ustedes disfrutarán la riqueza de las naciones. Mire esa promesa. Y estarán orgullosos de las riquezas de ellos. En vez de la doble vergüenza y deshonra que ustedes sufrían, recibirán doble porción en su país y su alegría será eterna. Se puede leer en otra versión, quizás esté mejor, más claro, pero lo que quiere decir es lo siguiente. En la siguiente diapositiva de Isaías 61, el versículo 5 y el versículo 6b. Ellos, los judíos, tomaron esos versículos para sí, de tal manera que con el 5 y el 6b pudieran hacer el 6. Lo digo de otra forma. Ellos vivían en Galilea, Judea, perdón. Arriba estaba Galilea y la Biblia dice, en una profecía de Isaías también, esa es Galilea de los gentiles. Ellos querían convertirla en Galilea de los judíos. ¿Qué tenían que hacer para pasar de ser gentiles, o no pasar de ser gentiles, corrijo, tomar esos gentiles y quedar bajo el dominio, el gobierno, el señorío de los judíos? ¿Para qué? ¿Para qué? En el versículo 6 dice: ustedes disfrutarán la riqueza de las naciones y estarán orgullosos. Ellos pensaban que si tenían el C5 y el 6b, podían hacer bien el 6. Ustedes serán sacerdotes y siervos de nuestro Dios. Ellos lo querían hacer. Pero necesitaban estos otros dos puntos. ¿Para qué? La interpretación de ese texto es la siguiente. Ellos, ¿qué pensaban? Que Dios les prometía que los gentiles que estaban a su alrededor serían sus siervos y que las riquezas de las naciones serían de ellos. La mano de obra extranjera y barata les permitiría tener tiempo libre para dedicarse a ser sacerdotes del Señor. Él no estaba patrocinando el ocio. Jesús no leyó nada de todo esto. Y uno puede pensar, ¿por qué no lee todo esto y les advierte que no es para ellos? Algo así. ¿Cómo estaba el corazón de ellos? Esperando a un Mesías guerrero, a un Mesías que viniera a cobrar venganza. Esa expresión venganza será más tarde, en la venida de Él. Eso será en otro tiempo. No era para ese ni es para este tiempo tampoco. Por eso Él no leyó eso. Él no venía para que los judíos fueran y conquistaran una nación y trajeran a estos hombres y a estas mujeres y los pusieran a trabajar
¿Cómo se llama eso? Explotación. Muy bien. Explotación. Y si van allá y conquistan, ¿se traerán las familias? Se traen la mano de obra. ¿Y dónde quedan esas señoras y esos muchachos? Allá. ¿Cómo se llama cuando sacan a una persona de su pueblo? No, no. Desplazados, pero hay otra. Gracias. No, no sé, no me acuerdo. En todo caso los sacan, que eso lo vemos aquí en Colombia. Y tienen una estadística de personas que les ha tocado movilizarse. Desplazados. Desplazamiento forzado. No, desplazamiento forzado. Son obligados a salir de su tierra porque otros la conquistaron. Estoy hablando ahorita de nuestro país. ¿La conquistaron para qué? ¿Para qué se adueñan de esas tierras? Para explotar la tierra. Porque hay alguna riqueza mineral quizás ahí, o por sitio estratégico, pero desplazan a las personas. Desplazamiento forzado. Eso es violencia. El Señor Jesús no vino a eso. Él no vino a eso, para nada. Bien, entonces, ¿a qué vino el Señor Jesús? ¿A qué vino? ¿A qué? A reconciliarnos con el Padre. Él vino para que nosotros pudiéramos tener de regreso una comunión íntima con Él, con Dios nuestro Padre. Comunión íntima. De esa comunión íntima podemos entonces empezar a experimentar libertad. Eso dice en Lucas, en el capítulo 4. Apertura de la cárcel, vista a los ciegos, sanidad a los oprimidos. Habla de libertad. Ese mensaje del Señor Jesús es de libertad. Usted lee las bienaventuranzas y es un mensaje de libertad. Es un precioso mensaje que libera nuestra forma de pensar desde que nacimos de papá y mamá. Ellos no tienen la culpa, por supuesto, pero nacimos ahí, nacimos con una mentalidad esclava. No éramos libres hasta que conocimos quién es Jesús. Y Jesús vino a traernos libertad, pero también paz. Cuando hay libertad, a la manera de Él, o pensemos de otra forma, cuando un preso que cumple su condena o que le rebajan la condena sale libre, creo que respira profundo. Ya cumplí la condena. Hay libertad, pero también hay paz. Esa libertad y esa paz para nosotros los creyentes produce algo, produce la fe. Comunión íntima que nos lleva a la fe. Una comunión íntima que nos habla de libertad. Ya somos creyentes, pero aún así, siendo creyentes, experimentamos una nueva libertad, no la misma de antes. Me explico. Alguna persona no ha perdonado todavía, es creyente, se congrega en cualquier iglesia, pero no ha perdonado a alguien. ¿Será completamente libre? ¿Podrá disfrutar en plenitud su libertad? No, no la disfruta en plenitud. Luego hay creyentes que también necesitamos experimentar esos tiempos de libertad, de reconciliación con el Padre. De reconciliación con el Padre, que decir, me siento perdonado. Porque hay creyentes que no se sienten perdonados, que no se sienten amados por Dios. Puede alguno pensar que si no experimenta el amor de una persona, es porque Dios no lo ama. Eso es como colocar mensajeros al lado para recibir algo cuando el mensaje de libertad y de amor es directo de Él. Y lo hizo a través de su Hijo. Una comunión íntima que nos da libertad y una comunión íntima que nos ayuda a experimentar la paz. No la paz como el mundo la da, pero sí una paz a la manera de Dios. Tiene que ver con nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar, algunos quizás experimenten pesimismo
o negativismo. Hay personas muy negativas y muy pesimistas frente a todo. ¿Hay libertad? ¿Hay paz allí? No. Hay que recuperar esos espacios que el enemigo quiere ganar, así como cuando el pensamiento de Satanás penetra en la mente del Señor Jesús. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Ese pensamiento entró, pero el Señor Jesús no lo dejó ahí. De inmediato dijo, escrito está, y ese pensamiento salió. En nosotros puede pasar algo así. El pensamiento entra y si no lo sacamos se queda. Y entonces nuestra libertad, esa no se pierde, pero no la disfrutamos. Y esa paz no se pierde, pero no la disfrutamos. No la vivimos, ya está ahí. No la teníamos antes. Pensamos que libertad era poder viajar a donde quisiéramos y hacer las cosas como nos parecieran. Y tener paz es que todo estuviera como más o menos a la altura de la chequera, de los recursos económicos. Entonces, como estamos en diciembre, entonces hay dinero para viajar, entonces hay paz. Eso pensábamos antes. Hoy no. Si hoy no hay, ¿podemos experimentar paz? ¿Alguien que diga que sí? Ah, sí. Claro que sí. Claro que sí. Luego, es tan importante cuidar nuestra forma de pensar para experimentar la libertad a la manera de Dios. En medio de las pruebas, en medio de las grandes dificultades que el pueblo cristiano tenemos, ¿podemos experimentar libertad y paz? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí, lo vamos a ver ahora. Bien, estas dos nos llevan finalmente al desarrollo de la fe. ¿Qué estamos viendo? Un poder en acción dirigido con propósito. No pierda eso de vista. Un poder en acción dirigido con propósito es autoridad. La autoridad es un derecho. El poder es el medio por el cual ejercemos ese derecho. Poder en acción dirigido con propósito. Cuando hablemos con los hijos, tiene que salir de nuestros labios una palabra de autoridad, pero con un propósito. No porque sí, no porque me parece. Tiene que haber un propósito. Si hay un propósito, podemos trabajar alrededor de ese propósito con los niños, con la pareja, con los amigos, con los vecinos. Siempre el creyente cuando hable expresa autoridad. Si lo hace a la manera de Dios, tiene un propósito lo que está hablando. No es hablar por hablar. Yo no digo que no compartamos comentarios de una película, algo así, pero cuando todo es permanente y la charla gira alrededor de eso, creo que estamos perdiendo espacios que el Señor Jesús nos entregó a través de esa libertad y esa paz. ¿Para qué es esa libertad y esa paz? Para desarrollar nuestra fe. Necesitamos esa autopista, la libertad y la paz que produce la palabra de Dios. Y entonces, la fe viene por el oír. Sí, pero hay libertad y paz. Si no hay libertad y paz, ¿cómo desarrollamos la fe? ¿Cómo una persona sin una comunión íntima desarrolla la fe si la fe viene por oír? Comunión íntima, la palabra de Él, la palabra de Dios, que se encuentra en la Biblia, que se encuentra en una canción, en la conversación con alguien. Nuestra comunión íntima con Dios es importante. Entremos al secreto de la oración. Yo le pregunto, no para que me conteste, pero ¿usted tiene tiempos a solas con Dios? ¿De más de 10 minutos? ¿De 15, de 20, de 30 minutos? ¿De comunión íntima con Dios? ¿Cuántas veces al día puede usted arrodillarse a hablar con Dios? Se puede. Yo pensé que no, pero sí se puede. Claro que sí. En el día se puede perfectamente. Y si no, Dios nos estaría exigiendo algo para lo cual no fuimos diseñados, para tener intimidad con Dios. No es así. Fuimos creados por Dios para tener intimidad con el Creador de los cielos y la tierra. Pasémoslo a otro plano. Si tuviéramos la oportunidad de hablar con algún general, con algún ministro, con alguna persona
muy importante en la ciudad o en el país, o con alguien a quien usted considere, me gusta hablar con esa persona. Quisiera hablar más seguido con esa persona. Por lo que sea, por influencia, por política, por lo que sea, quisiera hablar con esa persona. Tomaríamos tiempo para hacerlo. Y el creador de los cielos y la tierra, ¿no es una persona importante? Claro. Es nuestro Dios. Y está tan cercano, pero tan cercano que usted entra a su habitación y Él está ahí. Y si se va para la sala, Él está ahí. Y si está en el baño, en la ducha, Él está ahí. Y no está lejos. Él no está lejos, está muy cerca. No podemos decir que está en el cielo y cómo llego yo hasta allá. O está en las profundidades y cómo hago para llegar allá. No, Él está cerca, en su sitio de trabajo. Piense, y le pido que haga este ejercicio en su sitio de trabajo, o si no trabaja, en su casa. Haga este ejercicio a los que trabajan en un lugar específico. ¿Puede tener usted un momento a solas con Dios ahí? Sí. Si hay baño, puede hacerlo más fácil. Cierra la puerta. Si tiene oficina, lo puede hacer. Desconecte un momento el teléfono. Diga a la secretaria, no me pase llamadas en estos 15 minutos, por favor. Por Dios, son 15 minutos de gloria, de hablar con Él, de escucharlo, de llorar con Él, de reír con Él. Cuando usted le saluda a una persona, ¿qué es lo primero que le pregunta? A ver, ¿cómo está? Y cuando usted se arrodilla a orar, ¿qué es lo primero que hace? Usted le pregunta a Dios, ¿cómo está, Señor? Ah, no. Ah, le cuento cómo estoy yo. Pero le pregunto, Señor, ¿cómo está tu corazón? A Él le gusta eso. A Él le gusta que le preguntemos, Señor, ¿cómo está tu corazón? Cuando usted pregunta eso, de inmediato sale la siguiente palabra, que el Espíritu Santo aprovecha y dice, dígale esto. Y usted le dice eso. Y empieza usted a deleitarse en esos tiempos de comunión con Dios. Y deja de contarle sus problemas que Él ya los conoce. No digo que no los podamos contar. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que le damos tanta prioridad a lo nuestro. Seguimos en un individualismo. El Señor Jesús dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre mío que estás en los cielos. Ah, Padre nuestro. Comunidad. Plural, nuestro, no mío. El pan mío de cada día no lo doy. El pan nuestro, comunidad. Perdona mis pecados, nuestros pecados, comunidad. Pero nosotros todavía parece que trajéramos o no experimentamos esa libertad todavía. Y todavía buscamos un individualismo. Soy yo y después yo y sigo yo y si algo queda que sea para mí. Padre nuestro, Padre, ¿cómo está tu corazón esta mañana, esta tarde, esta noche? ¿Cómo está, Señor? ¿Cómo estás viendo el mundo? ¿Qué está pasando, Señor? Busquemos hablar con Él de esa manera y vamos a experimentar cosas que hasta ahora no hemos experimentado. Háganlo. Bien. En Lucas 4, que es el inicio del ministerio del Señor Jesús, Él nos muestra a través de ese ministerio, lo que hemos compartido entre Isaías y Lucas ahorita, Él nos muestra cómo Dios obra a través del Señor Jesús en favor del mundo, de tal manera que Él llega a la necesidad real de cada persona. Usted podría en este momento hacer un ejercicio allí en su mente. Jesús ha llegado, o la palabra de Dios, Jesús, el verbo, la palabra, ha llegado a su necesidad real en algún momento. Usted leyó ese versículo, alguien lo llamó, alguien mencionó la palabra, usted vio en la letra de una canción y entendió algo. ¿Le ha pasado? Dos hermanos que levanten la mano y nos puedan contar brevemente, por favor. Bueno, seguimos. ¿Zenaida, levantaste la mano? A ver, hijo.
Hay una palabra que llega en ese momento. ¿Alguien más? Bien, bien. Hay una palabra que llega. ¿Por qué? Porque Él llega a la necesidad real de cada persona. El ministerio del Señor Jesús nos enseña cómo Dios por medio de Él lo hace. Recuerden, el Señor Jesús no hizo ningún milagro. Dios el Padre lo hizo todo por medio de un vaso santo, sin mancha, Jesús. Y hoy Dios quiere hacerlo a través de ¿quién? De la iglesia, la que Él está preparando. Tenemos dificultades, también tenemos defectos, hemos cometido errores, pero Dios dice en la Escritura, en 1 de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando he confesado. Y antes dice, ninguno puede decir que no peca. Porque si dice que no tiene pecado, que no peca, es un mentiroso. Así dice la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar, contarle a Él. Señor, bueno, lo que tenga que contarle. Él es fiel y justo para perdonarnos. En ese momento, créanme, Dios va a colocar un pensamiento. Le va a hablar, quiero decir. Su vaso, nuestro vaso está limpio. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo que hizo con el Señor Jesús. Igual. ¿Qué hizo Jesús? A través de Él hizo señales, prodigios y milagros. Hechos 2:22. Y a través nuestro, en Efesios capítulo 3 dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? Nuestra fe, el Espíritu Santo, Dios obrando a través nuestro, Siéntase privilegiado de esto que estamos compartiendo, de lo que usted está recibiendo, de lo que dice la Escritura. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a comenzar con Nicodemo. En Juan capítulo 3, del 1 al 12, eso ya creo que lo hemos visto. Sin embargo, repasémoslo. Juan capítulo 3, del 1 al 12. Versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le responde de inmediato, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, escuchen lo que dice. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús no le responde directamente, sino mire lo que le dice. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le sigue explicando, hasta que en el versículo 9, Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse todo eso que usted me está diciendo? ¿Cómo se puede hacer? Era un principal entre los judíos, era un hombre culto, además. Les cuenta la historia. Pero no pudo hablar con Jesús, no pudo entender lo que el Señor Jesús le dijo. Bien, ¿por qué no podía entender? Era un esclavo de la ley. Cuando Él le dice en el versículo 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, hasta ahí. Después le añade, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo conocía la ley, él la conocía bien a su manera, en su tiempo, con todas las añadiduras que tenía, añadiduras que provenían de ellos mismos, porque a ellos le añadieron a la ley. Igual que Eva le añadió, cuando Dios dijo no comeréis, ella dijo no comer ni tocar. El Señor no dijo eso, pero le añadió. El Señor Jesús dice en la Escritura también, nadie le puede añadir a esta Escritura.
absolutamente nada. En Apocalipsis dice: el que le añada, pues tiene sus consecuencias, el que le añada o le quite. Lo que es importante es tener clarito el pensamiento de Dios. Y Nicodemo aquí estaba siendo esclavo de la ley, como todos los fariseos, como todos los judíos, esclavos de la ley. Pero fue libre. Ahorita miramos cómo fue esa libertad. Miremos un segundo caso, la mujer samaritana. 5 maridos has tenido. El que tienes ahora, ese no es tu marido. ¿Por qué tenía 5 maridos? Por Dios. Necesitaba amor. Esclava de su necesidad afectiva de amor. Nunca se sintió amada. Llevaba 5, tenía el 6º, pero no había un amor genuino. No había algo que la llenara definitivamente. No era la riqueza. No es porque fuera bonita. Buscaba algo. Esta mujer realmente buscaba el amor. Y lo estaba buscando de manera natural. Esos pensamientos naturales solamente dan resultados naturales y frutos naturales que no llenan, que no calman la sed, que no traen el amor. Por eso la Escritura dice: cuando un hombre o una mujer, cualquiera de los dos, tiene una relación íntima con Dios y quiere casarse con una persona que no tiene relación íntima con Dios, hay que hacer algo. Orar, sí, pero van a tener muchos problemas, porque la persona que no ha nacido de nuevo solamente tiene un pensamiento natural de papá y mamá, el colegio, la universidad, los amigos, los libros, la ciencia. Puede tener doctorado, MBA, PhD, lo que sea, pero no tiene el pensamiento de Dios. Y puede ser una persona muy sencilla, con un cargo muy sencillo en una empresa, secretaria, el mensajero, el gerente del banco, pero si conoce a Dios, tiene la sabiduría de Dios. Y no hay nada por encima de la sabiduría de Dios. Así que esta mujer estaba buscando algo que no pudo encontrar de manera natural hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús. Ella fue finalmente libre. Y otro punto, otro ejemplo, recuerden la mujer que iba a ser apedreada porque había sido encontrada en adulterio y debían haber traído a los 2, dicen en Levítico, a los 2, y la llevaron solamente a ella. Ella pudo seguir siendo esclava de su pecado, pero fue libre. Vamos a ver de qué manera pudo salir. La condición de ellos era esa. ¿Cuál? Esclavos. Los 3 tenían la misma condición. Grábense estas palabras: condición. Y la otra es la necesidad real. Escuchen. Cuando yo identifico, guiado por el Espíritu Santo, en esos tiempos de intimidad con Dios, y Él me muestra mi condición, detrás de esa condición en la que yo me encuentro, que puede ser negativismo, que puede ser, ¿qué más? ¿Cómo? Depresión, ¿qué más? Algo que sea como común, amargura también, tristeza, ¿cómo? Temor también, ¿sí? Estrés, desilusión, ¿qué más? Frustración, necesidad de ser reconocido, reconocida, perfeccionismo, gracias. Son muchas cosas. Cuando conocemos la condición, hemos ganado algo. Y es cómo orar a Dios, porque esa condición, cuando el Señor Jesús viene, cuando la palabra viene a la necesidad real de esa persona. ¿Por qué? Esa condición es el resultado de una necesidad. Quiero un vaso de agua. ¿Cuál es la necesidad que tiene? Tiene sed. Pero no encuentro agua. No encuentro agua porque tengo sed. Esa es mi necesidad. ¿Cuál es la condición que tenemos nosotros? Su condición personal. Todavía usted tendrá que orar para que Dios le guíe eso.
Pero algo debe haber. Cada uno de nosotros. Una condición. Nicodemo tiene una condición de esclavo. Cada uno de estos tres estaba esclavo. Bien. ¿Cómo salir de esa condición? Pues conociendo la necesidad real. Jesús llega a la necesidad real de estos tres ejemplos que vimos. Pues hay más. Si usted lee las parábolas del Señor, cada parábola está llegando a una necesidad. ¿Recuerdan al hombre que fue y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que se hereda? ¿Hay que hacer algo para heredarlo? ¿Los hijos tienen que hacer algo para heredar la herencia del padre? Pues ya son hijos, ya la tienen. La pregunta estuvo, finalmente lo que dice ahí es un hombre, un intérprete de la ley, es decir, un abogado. Y el texto dice que se puso en pie. Hipócrita. Se ponía en pie el que era discípulo. Él no se quedó sentado. Yo soy discípulo. Y todo el tiempo se quedó en pie. Y era abogado, luego supo hacer las preguntas para ver cómo podía. Ahí dice el texto bíblico, cómo encontraba algo en Jesús para acusarlo. Pero Jesús no era más astuto que él. Jesús era sabio. Tenía la sabiduría que proviene de Dios, que la puede tener cualquier persona con o sin estudio académico, pero tiene sabiduría de Dios por conocer a Dios. Y le hizo la pregunta, y allí hay una forma muy bonita como él le enseña a través de la parábola del samaritano. Pero aquí miremos cuál es la necesidad real de ellos. Nicodemo, miremos en el capítulo 3 de Juan, donde estamos, el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cuál era? Él estaba esclavo de la ley. ¿Cuál era su necesidad? La correcta interpretación de la ley. Y Jesús llegó a él. ¿Sabe cómo? Miren el versículo 14. Leo desde el 13, Juan capítulo 3. Le está hablando el Señor Jesús a Nicodemo y le dice esto. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Nicodemo sabía esto? Sí, claro que sabía eso. Él conocía toda la ley, toda la historia. Claro que lo sabía. Sabía lo que ¿cómo? Sabía lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Eso está en Números. Él lo sabía. No lo entendió. Pero el Señor Jesús le lanzó una verdad de Dios. Las verdades de Dios, o la verdad de Dios, quiere que sea, siempre están en presente de Dios. Y esa verdad quedó en el corazón de Nicodemo, aunque ya en la historia él lo sabía. Ahora el Hijo de Dios, Dios mismo, lo había resaltado, como yo he resaltado aquí, correcta interpretación en amarillo. Pues bien, quedó resaltado el Espíritu Santo, en algún momento se lo iba a mostrar. Más adelante resulta Nicodemo defendiendo al Señor Jesús. Y por último, Nicodemo, junto con José de Arimatea, bajaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Creen que entendió? Por Dios, entendió. Claro que entendió. Bellísimo. Jesús llega a la necesidad real. ¿Cuál es la condición actual nuestra? Jesús va a llegar, la palabra va a llegar, el verbo va a llegar a esa necesidad real que tú tienes, como lo hizo con Nicodemo, y dejó de ser esclavo. Pudo seguir siendo esclavo de la ley, pero fue libre. ¿Por qué? Porque Jesús llegó a su necesidad. Con la mujer samaritana también. Ana Juan capítulo 4, en el versículo 17, respondió la mujer y dijo a Jesús, no tengo marido. Jesús le había dicho, ve, llama a tu marido. Bien has dicho, le dijo el Señor Jesús, no tienes marido, es cierto, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso lo dijiste en verdad, no mientes en eso. Ella fue sincera.
Estaba buscando amor. Estaba buscando el abrazo sincero de un hombre. No por su cuerpo, sino por lo que ella era como una persona. No había otro interés. Eso era lo que ella buscaba. Miren lo que dice en el siguiente versículo 18 y 19. 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el monte donde se debe adorar. ¿Cómo cambia ella el tema? Estamos hablando de maridos. Estamos hablando de 5 maridos y que está con un sexto. Estamos hablando de esta mujer necesita amor, y ella de pronto dice esto. Hablemos de adoración, Jesús. Bueno, habla. Pues nuestros padres adoran aquí y ustedes dicen que allá. Y Jesús le dice: mujer, créeme, versículo 21, la hora viene el versículo 21, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos porque sabemos lo que tenemos que adorar, y tienen que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Estamos hablando de maridos, estamos dando una inmensa necesidad que tiene esta mujer, y ella misma, por el Espíritu Santo. Usted dirá: pero ella no es creyente. No importa, es que el Espíritu Santo no estaba dentro. Ella fue sensible, ella conocía también. Los samaritanos conocían la ley, conocían la historia. Esta mujer dice: adoración. ¿Cómo fue ella libre? Bien, quien adora a Dios se siente amado. Ella se sintió amada. ¿Y sabe qué hizo? Salió corriendo y se fue a buscar a otros hombres. Ya no le importaba si era mediodía, no le importaba si le iban a apedrear, pero fue y le habló a los hombres. Versículo número 29, leo del 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Lo estaba esperando? Ella estaba esperando el Cristo, al que la podía amar. Allí está. Bueno, sigue la historia. Ella fue libre. ¿Por qué? Jesús, el Verbo, la palabra, llegó a la necesidad real. Su condición, ¿cuál era la condición? Esclavitud. 5 maridos y seguía buscando amor, pero él llegó a la necesidad real. ¿Cuál era? Esta adoración. Con la mujer que iba a ser apedreada, en Juan capítulo 8, iba a ser apedreada. Miremos en Juan 8, esos 2 versículos, el 4 y el 5. Dice la Escritura: le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Versículo 11. Ella dijo, después de que han hablado con Jesús. Versículo 10, corrijo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No le está alcahueteando, le está diciendo: no peques más. ¿Qué necesitaba esta mujer? ¿Por qué estaba en adulterio? ¿Y era la primera vez? ¿Qué necesitaba ella? Reconocer que era una persona, que era una mujer creada por Dios. Necesitaba creer en ella misma también. Es diferente el caso de la samaritana. Necesitaba autoestima, pudo seguir siendo esclava. Fue libre porque la justicia de Dios estuvo allí. Cuando el Señor Jesús dice: el que esté sin pecado tire la primera piedra. Justicia.
la liberó. Fue libre, fue libre. Escuchen, Dios llega a la necesidad real de las personas. Miremos hoy Dios llega a través nuestro a la necesidad real de cada persona. Así como Dios lo hizo con el Señor Jesús, y Jesús llegó a la necesidad real de Nicodemo, la samaritana, y todas estas personas de la Escritura, hoy Dios lo hace a través de ¿quién? No es de nosotros. Prepárese, preparémonos. ¿Para qué? Para ser los mensajeros del Espíritu Santo. Somos hijos del Padre, discípulos de Cristo y mensajeros del Espíritu Santo. Preparémonos para ser esos mensajeros que podamos llevar una palabra, una sonrisa, un abrazo. Las mañanas, cuando decimos salúdense, es la oportunidad de que usted pueda aquí experimentar lo que la semana anterior hizo en oración. ¿Qué le estoy diciendo? Prepárese cuando venga el domingo aquí para abrazar a alguien. Ese abrazo a alguien lo está necesitando, pero no es el abrazo del saludo fraterno. Quizás es una palabra de Dios que Él ponga en su corazón, en su mente, para darle a alguna persona. Usted no sabe quién. Y no sabe si es en el saludo, o es en la empanada, o será dentro de 8 días, o es una persona en la calle. Usted no lo sabe, pero usted tiene la palabra. Y el Espíritu Santo le va a alumbrar el entendimiento y la suelta. Eso uno no prepara eso, uno va preparado. Uno dice, bueno, voy a ver, el que venga vestido blanco, a ese le voy a dar la palabra. Eso no funciona así. ¿Cuántos vienen de vestido blanco? El primero que me salude, eso no funciona así. Pero preparémonos para venir a culto. Preparémonos para venir, porque es que no venimos porque sea domingo. Es porque es una oportunidad de abrazar a alguien, de bendecir a alguien, de hablar con alguien de parte de Dios, según lo que estamos estudiando aquí. Aquí llegamos con condiciones difíciles. Pero hoy Dios quiere llegar a través nuestro a la necesidad real de cada persona, sin conocer la condición. Yo no conozco la condición de ustedes, pero quizás Dios sí las conoce. Claro que la conoce. ¿Por qué trajo esta palabra? Y ahorita vamos a ver cómo esta palabra se une al mensaje de la alabanza, sin que él y yo hayamos hablado. Me refiero a Harley. Hablemos del desarrollo de nuestra fe. Lo dijimos antes, ¿recuerdan? ¿Qué dijimos? Comunión íntima, libertad, paz y... Bien, eso por después. Bien, demos un saltico y entremos y miremos cómo es ese desarrollo de nuestra fe. En primer lugar, ¿cuál es nuestra condición actual? ¿Usted la sabe? Si no la sabe, entre en tiempos de oración. Usted dirá, ¿por qué me molesta tanto? Si es la pareja, si son los hijos, es el jefe, es el gobierno, la situación actual, es algo del deporte, es algo de la economía, es algo de finanzas. ¿Qué le molesta? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué le molesta? Es que han sido injustos conmigo. Bueno, esa es su condición actual. ¿Por qué no empezar a orar, Señor, dame la palabra? Quizás Dios se la dé ahí, o quizás en el abrazo del domingo alguien le diga algún versículo, o por favor le mande algún texto y usted lo dice, esto era, Dios mío, gracias. Pero si no conozco mi condición actual, pues el vaso de agua puede estar en la mesa y usted seguir con sed, pero no sé qué es lo que tengo algo, y pasa por el vaso y tengo algo, pero no sé qué es. Pues si no sabe qué es, pues ¿cómo? Si la enfermedad no tiene nombre, ¿qué medicina toma? Hay que ponerle nombre a las enfermedades. Y entonces para esa enfermedad hay una medicina. Para la condición actual nuestra hay una medicina, y es suplir la necesidad real. Dios llega a esa necesidad, es Dios. No fue el hermano o la hermana, no fue la persona que le dio el mensaje, no fue la letra de la alabanza, fue Dios. Dios fue el que hizo eso. ¿Cuál será nuestra condición real? Bien, para eso vamos a mirar Lucas capítulo 6. Acérquense allá, por favor. Vamos a
deleitarnos en ese texto, el capítulo 6 de Lucas, y por todo este año, por lo menos este año, no se le olvide Lucas 6. Nosotros generalmente relacionamos lo que voy a leer en Mateo 7, que es los dos cimientos. El Señor Jesús baja de la montaña, el sermón del monte, y dice: cualquiera que me oye estas palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y sigue hablando. He tomado Lucas por un detalle que me pareció muy bonito. Bueno, creo que no fui yo, realmente fue el Señor. Lucas capítulo 6, versículo 48 o 46, más bien al 49. Voy a leerlo en Reina Valera. Por llamáis Señor, Señor, y léalo usted, Guru. Otra vez, leamos todo 46, por favor, todos. ¿Por qué? Bien, dice el Señor Jesús: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Miren lo que nos va a contar. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cuando usted lee casa, ¿qué se imagina? Por algo dijo casa. Hubiera podido decir establo, hubiera podido un redil, hubiera podido decir algo de ese tiempo. Pero él dijo, dijo casa. ¿Qué piensa uno en casa? Familia. Es lo primero, familia. Bien. Generaciones, sí. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande su ruina de aquella casa. Tengo sus palabras en rojo para hablar un poquito de esto. No hacéis lo que yo digo. ¿Qué espera entonces el Señor cuando nos dice algo? Que le creamos. Uno no puede obedecer si no cree. El pecado de Adán y Eva no fue la desobediencia, sino la incredulidad. La desobediencia es el fruto de no creerle. Cuando Él dice, no hacen, es que no me están creyendo. ¿A qué? A lo que yo digo. Y cuando Él habla y yo creo lo que Él dice, ¿qué produce en mí? Muy bien. La fe viene por oír la palabra. Por la fe obedezco. Entonces, cuando Dios habla y yo no obedezco, es porque no he creído, no hay fe. Mire lo que estamos haciendo. La palabra del Señor lleva, ¿qué? Fe. Cada palabra que hoy usa todavía por el Espíritu Santo, cuando llega, viene con fe, acompañada de la fe. Cuando yo no la creo, ¿qué estoy haciendo? Escuchen bien lo que estoy haciendo. Si lo habláramos en su Nazaría, ¿cómo? Una bomba atómica. Es el principio de la bomba atómica. Es algo similar. ¿Qué hace la bomba atómica? Destruye, arruina. Ese arruina, ¿ya lo leímos en alguna parte? ¿Dónde? Arruina. Pues bien, hay muchas cosas que hacen daño. Voy a mencionar dos rápidamente. Una, la separación de papá y mamá. No hay nada que haga tanto daño a una generación como la separación de papá y mamá. Generacionalmente afecta muchísimo. Dos, es la que vamos a ver ahorita. Si yo no creo lo que el Señor dice, por cualquier razón que sea, eso es una bomba atómica. ¿Por qué? Porque la fe venía, y yo la paré. Y la fe se estrella contra un muro. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hubiera hecho esa granito de mostaza? ¿Qué hace el grano de mostaza? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos? Si tuvieres fe como
¿Qué harían? Y haríamos muchas cosas. Entonces, cuando viene la solución a ese conflicto, a esa necesidad, en esa condición en la que estoy y no la recibo, ¿qué estoy haciendo? Estoy quitándole, no estoy perdiendo yo la posibilidad, le estoy quitando la posibilidad a alguien que Dios quería usarme a mí para bendecirlo a él y correrle esa montaña. ¿Qué dije? Lo voy a poner en el ejemplo anterior. Dije esto: preparémonos para venir los domingos a culto. No le quite la posibilidad a alguien, es en que Dios le va a colocar a usted, dele esta palabra, o no es una palabra, dele un abrazo solamente, no más. Mire, yo un abrazo por abrazar. De las hermanas y a algunos de los varones les digo, yo no lo hago por hacerlo, porque lo pone aquí en el corazón para hacerlo. Alguien está necesitando ese abrazo suyo. Alguien necesita eso, hermano. No impida lo que Dios quiere hacer, que es correr la montaña de ese hermano, de esa hermana, de esa persona. Pero cuando yo no creo a esa palabra que viene cargada de fe para dársela a alguien, inclusive para mi propia vida, para el hogar, para lo que sea, eso es como una bomba atómica que explota, hace tanto daño. No es que la fe haga daño, sino que hice daño. Dios quería hacer conmigo, usar para hablarle a aquella persona y no lo hice. Dios usar a otra persona, lo puede hacer, claro que sí, pero sería de parte nuestra una equivocación, una forma de pensar que no se ajusta al pensamiento de Dios, decir, bueno, Dios usará a otro. Ay, Dios mío. No. Qué privilegio ser usado por Dios. Qué privilegio ser usado por Dios. Bien, no hacer lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí, ¿a dónde hay que ir? Al pastor, hermano. Ahí dice, Jesús es el que está hablando. Y Jesús dice, ¿a quién tenemos que ir? Job le dijo a Dios, cuando se para frente a Dios, le dice Job, yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿A quién le preguntó? Al único que le podía enseñar, Dios. ¿Quién es el que enseña? Dios. Y para ir a Él, pues tenemos la intimidad, la comunión. Tenemos el baño para entrar cuando esté en una reunión. Usted pidió un permiso, ya vengo, voy al baño, y se metió al baño y ora. Señor, gracias por esa reunión tan bonita, ayúdame, bueno, lo que sea. Y sale. Y usted sale con una palabra de fe, usted sale potencialmente dispuesto a servir y amar. Amar y servir. Eso hace la oración. Así es que todo el que viene y oye mis palabras y las hace, el que oye las palabras y las hace, pasó algo antes, las oyó. ¿Qué tiene que hacer para hacer las palabras? Creer. Muy bien. Oyó las palabras, le creyó, ahora sí las puede hacer. ¿Tendrá la victoria garantizada? Sí. ¿Sabe cuál es la victoria? Que lo que usted y yo decimos lleva semilla. Lleva una semilla allí, que es ese amor de Él, porque Él fue a la cruz por amor. Dios envió a su Hijo por amor. Así es que esa palabra que usted le da en ese abrazo, solamente con el abrazo, amor y servicio. Lo vimos al principio. Amor y servicio. Porque ese es el tema que estamos tratando. La autoridad finalmente nos lleva al amor y al servicio. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó. ¿Qué es cavar y ahondar? ¿Cómo? Profundizar. Pero para cavar hay que saber dónde cavar. Tiene que haber un punto donde pueda excavar allí. Cuando se levanta una edificación, hay algo que se llama estudio de suelos, lo hacen ingenieros de suelos. Ellos toman parte del terreno a través de unas perforaciones, lo llevan al laboratorio y dice,
Aquí aguanta un edificio de 10 pisos. Bueno, no dice así el informe, dice otra cosa, dice tantas pulgadas cuadradas, tantos centímetros cuadrados de peso es lo que soporta. Pongámoslo en edificio. Aquí se pone un edificio de 10 pisos y se pueden colocar cimientos aquí hasta tal punto. Ah, listo, perfecto. ¿Por qué? Porque se profundizó, se tomó, se analizó. Listo. Pues bien, eso es lo que está diciendo Dios aquí, igualito. Semejante al hombre que para edificar cavó y ahondó. El que va a formar una familia, cabe y ahonde, para que sepa lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y puso el fundamento sobre la roca. Ah, ¿hasta dónde llegó? Hasta la roca. ¿Sabe por qué dice él hasta la roca? Le voy a contar ejemplos de este tiempo, uno nomás. Sí, dilo. Le voy a contar un ejemplo de este momento. Se puede cavar y llegar a un punto donde hay arcilla, pero por el calor la arcilla se pone dura. ¿Sí, Carlos? Muy dura como una roca. No es roca, como una roca. Y el que no tiene experiencia, pues esto está duro. Y edificaron allí. Y cuando vienen las lluvias, cuando viene el agua, hay un nivel freático, que es agua que hay por debajo del piso, pues ¿qué hace con la arcilla? La ablanda y la casa se cae. Exactamente. Luego cabe hasta, no dice hasta donde encuentre algo firme, dice hasta la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Y explica, porque estaba cimentada sobre la roca. Más el que hoy, antes al hombre que edifica su casa sobre tierra, sin fundamento, pensó que eso sí era roca, no era así. Contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Bien, con este pasaje de la Escritura, piense por un momento, yo les invito a que cierren sus ojitos, solamente escúcheme un minuto y haga este ejercicio. ¿Cuál es nuestra condición actual? ¿Cuál es su condición actual? Cierre sus ojos, solamente piense, solamente piense. ¿Cuál es esa condición actual suya? No estamos hablando de posesiones, estamos hablando del tema de esta enseñanza, y es ¿cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi condición actual? Porque a esa condición Dios va a llegar. Esa condición muestra que hay una necesidad real, visible, que Él la conoce. Pero esta mañana Dios quiere que usted entienda, que se desprenda por un momento y diga, esta es mi condición actual. Ahí en su mente diga, esta es mi condición. La ira, el enojo, la tristeza, la vanagloria, querer los primeros lugares en la mesa. ¿Cuál es la condición actual? ¿Qué es lo que le molesta? Nos molesta. Bien. Bien. Listo. Déjelo ahí, téngalo allí. Por favor, la siguiente. La siguiente, hermano. ¿Cuál es nuestra condición actual? Hay una crisis de fe. Cualquiera que sea lo que apareció ahí en su mente, hay una crisis de fe. Eso que vino aquí, verme con Dios, tristeza, hay una crisis de fe. Es decir, falta la palabra. Algo me falta, la palabra, porque es que cuando la palabra llega, como llegó a Nicodemo, a la samaritana, o a esta mujer, o al apóstol Pablo, o a Esteban, al mismo Jeremías, cuando le decía, Señor, ¿por qué? Y le reclamaba a Jeremías de una manera fuerte. Le digo, yo te escogí desde el vientre de tu madre, tranquilo. Y tú estás para esto. Listo. Y su vida fue de dolor, ¿no? De llanto, fue de llanto. Bien, una crisis de fe. Y yo creo que en nuestro país, y en muchos lugares, hablemos de aquí, hay una crisis de fe, desesperanza. Uno hoy dice, no hay por quién votar.
Uno ve la condición de los pensionados, hombres y mujeres, y dice, ¿qué están haciendo? Se están enriqueciendo unas organizaciones con el dinero de los pensionados. ¿Qué está pasando con las tierras en nuestro país? Algunos aprovecharon la condición de violencia, de guerra, y tomaron tierras que no les pertenecían, desplazamiento forzado. Los sacaron de las tierras para vendérselas a otros, y esos otros a otros, y hoy hay multinacionales, y hoy hay hombres, hay personas, hay dineros para labrar esas tierras que le pertenecen legalmente a otros. Hay desesperanza en el campesino, hay desesperanza. Las inundaciones, vi esta semana inundaciones en unos pueblitos, en las calles se veía, wow, lo que pasó en Mocoa. ¿Por qué sucedió eso en Mocoa? Porque quitaron los árboles, que son los que controlan la erosión, y se vino todo eso. ¿Por qué? Negocio, poder, gracias. La palabra correcta es poder. Poder. Hay desesperanza en la nación. Hay desesperanza quizás en el barrio, que porque ahí está la máquina y no puede sacar el carro, lleva tanto tiempo, hay mucho polvo, qué sé yo. Hay desesperanza en la familia. No veo el fruto en nuestra relación, otros sí lo ven. Ayer aquí pasaron personas, parejas, y hablaron de su crisis de fe y cómo Dios los sacó, y a otros los está sacando de esa crisis de fe. Aquí se pararon parejas, y parejas jóvenes, que le han creído a Dios. Todos los que pasaron hablaron de crisis, una crisis de fe, veía yo ahí. El mensaje ya estaba, de hace días ya estaba, pero cuando dije, ese es el mensaje de mañana, y esta mañana el alabanza, y este es el mensaje de hoy, Dios lo escogió. ¿De qué hablamos en la alabanza? ¿Cuál fue la enseñanza de Dios? La fe, la fe. Estamos con una crisis de fe. La desesperanza nos ayuda a no creer. Cuando vemos las promesas de los políticos, decimos, no le creo. Pero ¿por qué digo no le creo a Dios? Si Él cumple, si Él es fiel, si Él es el creador, si Él lo dice y tengo que creerlo, debo creerlo. Es que mi corazón no está preparado, eso es otra cosa. Si su corazón está en esa condición, Dios va a llegar a esa condición. ¿Cuál es esa condición? Una crisis de fe, una crisis, una desesperanza. Volvamos al texto de Lucas 6. Bien. No hacéis lo que yo digo. Y al final dice, y oyó, ¿y qué? Y no hizo. Muy bien. Sigamos. Eddie, por favor. La otra. Sigue. Ahí. Identifiquemos nuestra necesidad real para salir de esa crisis. Y vamos a hacerlo ahorita mismo, en el tiempo que nos queda. Mire ese texto que está ahí. Es el mismo de Lucas. Y en lo que leímos, ¿dónde encuentra usted allí que esa sea la necesidad real del que está ahí involucrado? Está hablando de un hombre, ¿se dice así? Es semejante a un hombre que al edificar su casa y después dice otro hombre. No hablemos del hombre que hizo las cosas bien. Tenemos que pensar en el otro necesariamente, ¿no? Entonces, cuando usted mira y lee el otro que dice aquí, es semejante al hombre que al edificar su casa acabó y andó y puso el fundamento sobre la roca, y vino una inundación y dio y no la pudo mover porque estaba fundada. Más el que oyó y no hizo semejante, este es el que necesitamos. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual dio ímpetu el río y cayó y fue ruina. ¿Cuál será aquí? Identifiquemos nuestra necesidad real. No me la diga, piense. Está escrita en ese texto. Ahí está escrito, ahí está.
Es la palabra de Dios ahí. No me la diga, solamente piénselo. Se lo va a mostrar de todas formas. Porque eso que está ahí es la necesidad hoy nuestra. Porque esta palabra no fue porque se me ocurrió traerla. Fue porque el Espíritu Santo puso este texto para traer. A mí me encanta Mateo 7. Y me encanta explicar Mateo 7. Y yo me le he dedicado a Mateo 7. Pero Dios me dijo, Lucas. El Señor es la misma. Digo, Lucas, perdón. Perdón, Señor. Lucas, Él dijo Lucas. Así que por eso estamos aquí. Usted vino esta mañana por esta palabra, desde el tiempo de alabanza. Vino para ver cuál es la necesidad real y cómo se puede suplir esa necesidad real. Ahora sí, por favor, Clara, mírenla. ¿Cuál es? Cavar y andar. Profundizar. ¿Hasta dónde? Hasta que haya roca. Hasta que haya roca. Si no hay roca, no construye. Si no hay roca, no se vaya de viaje. Si no hay roca, no compre eso. No vaya, no diga, no compre, no regale, no ofrende. No tiene que saber a quién le ofrenda. No estoy hablando de ofrendas en la iglesia. El día de las ofrendas no estoy tocando eso. Estoy diciendo, yo me equivoqué una vez. Dios me dio un dinero. La persona que me lo entregó dijo que era para mí. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿esto es para mí? Y dijo, no. ¿Qué? Ah, wow, está bien. ¿A quién es? Eso fue hace años, estamos en Las Rojas. Vi a un niño que tenía los zapatos rotos. Dije, es para él. Es para este niño, voy a darle los papás. Cuando salí a hacerlo, se habían ido. Y a los 8 días el niño llegó con zapatos nuevos. Que caramba, no era para él. O sea, me dejé llevar por los ojos. Es así. Si yo veo los zapatos rotos, debo ir a preguntar, Señor, ¿es el niño? El que me hubiera dicho, no. Ya después le pregunté, Señor, no era el niño. Entonces, ¿quién es? Y me dijo, ¿para quién era? Y allá se fue. Necesitamos llegar a lo profundo. Lo profundo es el amor y el servicio. Eso es lo más profundo a donde podemos llegar nosotros, porque tiene que ver con desprendimiento, con una entrega, como lo hizo él. Bien, sigue, por favor. Sigue. Ahí está. Nuestra condición actual, estamos pasando por una crisis de fe, pues nuestra necesidad real para salir de esa condición actual es cavar hasta la roca, es decir, conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ese versículo está en Romanos 12:2, donde hablamos de ¿qué? Transformación y renovación. No estoy concluyendo toda la enseñanza de este año, estoy diciendo, mire hasta dónde nos lleva Dios. ¿Cuánto hay para renovar nuestra forma de pensar? Tenemos que llegar allí, a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cavar y ahondar. ¿Dónde cavo y ahondo? En la palabra. Conocer la buena voluntad, renovar la manera de pensar. Por favor, la otra, hermano. Gracias. Cavar profundo hasta la roca no impide que lleguen las tormentas. Recuerda que este hombre cavó sobre la roca y vino el río. En Mateo dice, vinieron vientos también, y vinieron lluvias. El hecho de que tengamos fe no impide que lleguen las tormentas. Quiere decir que sobre la roca podemos resistir las tormentas. Si usted está pasando una situación difícil, no quiere decir que le falte fe. Quiere decir que sobre esa fe Dios lo sostiene en la tormenta. Los discípulos iban en una barca. El Señor Jesús estaba durmiendo. Y la barca se movía como que se iba a hundir, pero no se hundió, como que se iba a hundir. Y lo llamaron, despiértate, Señor, mire. Pero si está Jesús ahí, ¿qué puede pasar, hermanos? Jesús salió y dijo,
a la tormenta y la tormenta se calmó. ¿Cuál es su tormenta? Eso que usted pensó aquí en el momento que le dije cierre los ojos. ¿Cuál es la tormenta? ¿Cuál es esa condición? Para esa tormenta, allí hay una palabra, hermano. Una palabra que va a alimentar su fe. Y en esa fe podemos salir de la tormenta. Cavar profundo, es decir, conocer la voluntad de Dios, no impide que vengan las tormentas. Eso es lo que está aquí en Lucas. Dice la Escritura en el 48, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la roca. Y sigue diciendo, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu, las pruebas vienen. O sea, dirá, es que me falta fe, estoy en una situación muy difícil, económica, de salud, lo que sea. Es que me falta fe. No, no es que le falte fe. Si es una persona de oración y de intimidad con Dios, no es que le falte fe. Dele gracias a Dios porque está en la fe. Y a pesar de que usted está haciendo la voluntad de Dios, las tormentas van a venir. Eso quiere decir que sobre la voluntad de Dios podemos resistir las tormentas. En la fe resistimos las tormentas. No quiere decir que no vengan. Claro que vienen. Y gracias a Dios porque vienen las tormentas. Ayer se paró una pareja aquí y habló de esa crisis de fe y explicó, dos personas. Una pareja dijo, gracias a Dios por esos momentos tan difíciles. Voy a repetir porque ya lo dijo aquí en público. Carolina y Leonel en su embarazo, ella le decía a Dios, duele mucho, esto es un sufrimiento. Y ya había pasado por varios momentos difíciles, muy difíciles. En medio de ese dolor, ese sufrimiento, habló con una amiga que también estaba embarazada y no creyente y le contó ella, Carolina, cómo estaba luchando por la vida de su hijita. La otra niña quería abortar, Carolina no lo sabía. La otra niña finalmente dio a luz y cuando volvió con Carolina le dijo, que fue hace como 15 días, le dijo, yo decidí tener a mi hijo o a mi hija cuando te escuché hablar cómo luchabas tú por tu hija. ¡Wow! Si Carolina no pasa por esa tormenta, por esa aflicción, por esa situación tan difícil, pues no le cuenta a la otra. Carolina está luchando por la vida de su hija y cuando le cuenta, la otra persona recibe ese mensaje de Dios. Así es que los sufrimientos, hermano, yo se lo voy a decir con el corazón en la mano, de verdad, porque lo he vivido. Alégrese de las pruebas, gócese en las pruebas, disfrute en el Espíritu Santo. Eso no lo puede entender nadie. El no creyente, corrijo lo que dije, el creyente lo entiende, el no creyente no entiende esto. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. No pueden entender por qué tenemos paz, por qué tenemos gozo. Experimentamos libertad cuando hay un problema financiero muy grande. Cuando hay una situación como la que les comenté de Carolina, muy grande. En medio de su dolor experimentaba gozo. La última, por favor. La siguiente, esa. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Nosotros también. De la mano de Dios podemos hacerlo. Amén. Dejamos ahí. Vamos, usted dele gracias a Dios. Tomemos un momentico de oración personal allí. Para dar gracias a Dios por lo que Él hoy hizo en usted desde ese tiempo de alabanza. Tanto en la alabanza como en la enseñanza, Dios nos habló acerca de la fe. Señor, gracias. Gracias por este buen tiempo, por enseñarnos acerca de la fe, Señor. Estamos en crisis de fe. Todos los días hay una crisis de fe, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos el verbo, necesitamos esa palabra tuya, Señor. Gracias por esta mañana.
Gracias por la vida de mis hermanos, por cada uno de ellos. Porque una palabra de fe sale de tu boca, de tu mente, y hace nido donde encuentre el nido hecho. Donde hay una situación difícil, ahí hay un nido que te está esperando con una palabra, Señor. Gracias porque tú siempre suples las necesidades. Eres nuestro proveedor, el proveedor de la fe. Señor Jesús, gracias por la cruz, porque de esa cruz está la victoria, nuestra fe. Gracias por haber vencido el mundo, Jesús. Esos pensamientos que no son tuyos. Gracias porque Jesús venció esos pensamientos que no eran tuyos, para darnos libertad y paz y recibir la fe que proviene de ti, Señor. Amén. Amén. Bien, un abrazo para todos. ¿Alguien necesita un sobre? Por favor, levante su mano.